¿Qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. En la cuenta oficial de Facebook del fiscal Edgar Beitia se dio a conocer que la policía del estado destruyó un secadero de marihuana en San Pedro Lagunillas, por lo que no llegará a su destino más de 2 toneladas de marihuana que estaba lista para ser empacada, transportada y vendida en el mercado negro. Un niño de aproximadamente 6 años de edad llegó a un kinder en Matamoros con aparente estado de ebriedad. El menor había bebido entre 6 y 10 cervezas, por lo que los médicos que lo atendieron lo reportaron con una evidente congestión alcohólica. El astro brasileño de los Gallos de Querétaro, Ronaldinho, anunció a través de redes sociales la apertura de su página oficial, la cual contará con material exclusivo del jugador, así como videos, galería y tienda. Debido a que las temperaturas en Nueva York han descendido a 22 grados bajo cero, la cubierta de las cataratas del Niágara ha quedado totalmente congelada, y aunque el río siga fluyendo debajo de la capa de hielo, el paisaje se ha convertido en una maravilla natural digna de visitar. La mañana de este lunes, un impactante choque entre 2 trenes en una estación de Suiza causó una gran movilización por los cuerpos de rescate, los cuales reportaron 5 lesionados y 1 de ellos de gravedad. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.